Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Mi nombre es Carmen de Escobar. Estoy a cargo del Departamento de Obreras Josabet en la Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5. Y estoy muy contenta de poder trasladarles parte de mi testimonio. Recuerdo que en el año 76 el terremoto no solo fue terremoto en nuestra tierra, sino que algo cambió dentro de mí y empezó una necesidad muy fuerte de algo que yo no sabía qué. Y pasó el tiempo y buscando, y me decían en tal lugar, en tal otro, y no encontraba lo que yo necesitaba. Era una necesidad que no podía explicármelo. Pero en su misericordia el Señor, en el año 77 hicimos un viaje con mi esposo. Mis hijos se quedaron en casa con mis padres y el punto fue que me regalaron una Biblia y esa Biblia cautivó mi atención y saciaba algo en mi interior que yo no podía explicar ni tampoco comunicar. El asunto es que cuando regresamos, no era yo la misma, me decían todas mis amistades. Algo había cambiado en mí y empecé a querer oír a un evangélico porque fue la Biblia la que me evangelizó y yo quería oír un evangélico. Por alguna razón que solo Dios conocía, yo podía entender lo que leía en la Escritura. Conocí a un evangélico, nos convertimos, mi esposo, mis padres, mis hermanas, porque fue en casa de mi mamá que nos reunimos. En el año 77 y en el año 78 el Señor fielmente nos llevó hasta Iglesia Elim Central. Ahí crecimos, conocí al Señor en los niveles que Él había preparado. En un nivel espiritual, el Señor me hablaba, me mostraba. Quiero decirles que recién convertida, buscando ayuda porque oí la palabra que el que no tiene a Cristo está atado. Y yo buscaba cuando ya mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, el apóstol, bajaba, yo le consultaba la necesidad que tenía. Me mandó a ministrarme. Y cuando la hermanita iba a orar por mí, pues Dios hizo un milagro, porque yo, por decirle, por favor, necesito ser libre, empecé a hablar en lenguas. No creí que fuera de Dios, porque yo sabía, reconocía que estaba atada, porque esa es la mentalidad de uno, ¿verdad? Dios obra de maneras misteriosas y con poder. Entonces, al siguiente servicio, la hermana se me acercó, me habló al oído, yo estaba llorando, porque yo estaba muy afligida. ¿Dónde estoy? ¿Qué fue esto? Y ella me dijo: dice el Señor que eso es de Él. Y yo entendía, y lo que tú estás entendiendo de esas lenguas que escuchas en tu mente es profecía. Y de verdad que yo ahí agradecí. Todavía me faltaba aprender todo eso. El Señor fue tan fiel conociéndome, porque Dios conoce exactamente lo que nosotros necesitamos. Me llamaron para servir en obreras y mi anhelo más profundo desde que me convertí era predicar. Mi esposo me dijo:
tenemos que esperar. Pues empecé a predicar y a conocer al Señor. Y llegó el momento que fui engendrada en este ministerio de Ebenecer, después que el apóstol que me cubría partió con el Señor. Y yo puedo decirte que las cosas que no entendemos y que muchas veces nos inclinamos hacia el lado negativo, porque eso es lo que se mueve en nuestro interior, siempre hacia lo negativo, ¿verdad? No quieres rendirte, no quieres morir, porque al conocer al Señor Jesucristo, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. En el año 90, siendo ya mi esposo pastor y yo estando a tiempo completo en el IMSS Central, el Señor se lo llevó y empezó otro proceso. Le conocí en otra dimensión. Mi fe, yo consideraba que la había perdido, pero en aquel entonces el apóstol Ríos me explicó, no es que se te movió el suelo, porque eso decía yo. Lo que pasó es que es tu fe, tú estás recostada y segura en tu esposo. Hay muchas cosas en las que nosotros nos consideramos seguros y nos apoyamos, y cómo cuesta creerle a Dios, confiar en Él y esperar en Él su tiempo, porque no es mi tiempo. Aprendí a recibir sin que yo viera quién, porque el Señor usó muchísimos hermanos que estuvieron pendientes y dándonos la provisión que necesitábamos, mis hijos y yo. Tengo 2 hijos y el Señor me ponía en mi corazón: hoy en tu mesa vas a tener la comida. Y exactamente tocaban a la puerta y llegaba alguien a compartir de que había hecho mucho almuerzo. Dios me ha sostenido durante todo este tiempo. Yo estoy muy agradecida de haber estado bajo la cobertura del doctor Ríos Paredes y de estar ahora bajo la cobertura de mi padre, el apóstol Sergio Enríquez. Me siento rodeada y la madre, esposa del apóstol, nuestra madre Leti de Enríquez, ha sido también un consuelo, un apoyo, el consejo a tiempo. Es bueno pedir según tu necesidad, es bueno buscar según esa inquietud que el mismo Dios Todopoderoso pone en tu corazón. Cambio de vida. Cambio de vida. Es bueno pedir según tu necesidad, es bueno buscar según esa inquietud que el mismo Dios Todopoderoso pone en tu corazón. Es bueno acercarte y reconocer autoridades y sujetarnos, porque eso lo aprendí. Aprendí a sujetarme primero a mi esposo, porque a mis padres estuve sujeta, pero aprendí a sujetarme a mi esposo, aprendí a sujetarme a mis autoridades, no solo cívicas, sino que de la iglesia, mi pastor, mi padre y toda autoridad delegada. Entonces, para eso nosotros necesitamos morir, para alcanzar todo lo que Dios ha preparado. Pero como decía hace un momento, siempre nos queremos inclinar hacia donde va Vicente, ¿verdad? Hacia donde va Vicente. Y realmente Dios escoge. Yo me siento muy agradecida
Y a mí me preguntó un pastor hace unos años, después de 20 años de convertida, me preguntó después del servicio, ¿y usted por qué llora? ¿Y cómo no voy a llorar si yo recuerdo de dónde me sacó el Señor? Estoy consciente de la restauración que Él hizo en mi alma. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede cambiarte los pensamientos? ¿Quién puede cambiarte el alma? ¿Quién puede lograr que el alma se sujete al Espíritu de Dios que habita en nuestro espíritu? Entonces, yo estoy muy agradecida y yo empiezo a alabarle, empiezo a adorarle y recuerdo y digo, ¿y quién soy yo? Y cuando le alabo, digo, Señor, solo tú pudiste hacer la obra. Lo he experimentado, no me lo contaron, no lo he visto, lo he vivido. Ese cambio de vida lo he vivido. El Señor transformó mi vida, transformó mi hogar. Porque antes de conocer al Señor, tenía 11 años de casada y estaba pensando en divorciarme. Pero cuando conocí al Señor, cambió mi vida. Ese esposo que el Señor me había dado era el hombre con el que yo debía de estar, el padre de mis hijos. El enemigo de nuestras almas ha venido a destruir los hogares, ha venido a separarnos, ha venido a levantarnos en rebeliones, en insujeciones, porque esa es destrucción y ese es su propósito. Pero la voluntad de Dios es restaurarnos, levantarnos a una vida nueva. Yo lo he experimentado y se sorprenden familiares, porque inclusive sin tener fondos, sin tener un ahorro que lamentablemente no lo tenía, el Señor me ha llevado por muchísimos lugares y me ha dado la provisión. Él ha sido mi proveedor durante todo el tiempo. Y fíjate qué curioso que el Señor me llamó en medio de esa situación en la que yo estaba pensando destruir mi hogar. Ya estaban mis 2 hijos. ¿Y qué hubiese pasado en mi vida? Esa es la misericordia de Dios. Yo alabo y bendigo a Dios por esa gracia derramada sobre nosotros, los que anhelamos un cambio. ¿Pero qué tipo de cambio? ¿Económico? ¿Físico? Es un cambio interno, un cambio interno. Cosa difícil, pero para Dios no es imposible, según la disposición que cada uno tenemos. Y aquí estamos con toda mi familia, pues mis padres ya no están, pero están mis hermanos, están mis hijos, y estoy tan agradecida de que también, pues aquí estoy y esta es mi casa, porque yo no fui trasladada, fui injertada, y eso lo vi en una visión que el Señor me dio, que yo estaba injertada. Es mi casa y bendigo a Dios por esa misericordia. Es la doctrina, la sana doctrina. Es el varón que se esfuerza por mantenernos bien alimentados y que el Señor lo sostiene y que lo bendiga en donde se encuentre. Pero es la sana doctrina. Todos somos humanos, todos tenemos problemas. Y otra cosa que a mí me enseñó el Señor: separa al siervo del hombre, porque así no te vas a confundir. Y yo te aconsejo que no veas al hombre, que tú veas al siervo de Dios, el siervo de Dios, que no somos perfectos, pero el Señor está siempre alertándonos para hacerle agradable a Él.
No estamos por agradar, aunque sí queremos que estar en paz con todos, pero nuestra meta es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces yo le alabo con todas mis fuerzas, también le sirvo con todas mis fuerzas, y desde que me convertí he servido al Señor meses de convertida y ya estaba sirviendo. Y a esta altura de los años le sigo sirviendo y también le pido fuerzas para seguirle sirviendo. Cambio de vida. Cambio de vida. He servido al Señor meses de convertida y ya estaba sirviendo. Y a esta altura de los años le sigo sirviendo y también le pido fuerzas para seguirle sirviendo, porque esa es la meta, servir y trasladar la palabra de vida, la palabra que transforma, que cambia las vidas. El Señor me ha permitido también compartir su palabra preciosa, palabra. ¿Cómo no amar esa palabra si esa palabra me abrió los ojos? Cambió mis emociones y la inclinación que yo tenía. La Biblia, yo te aconsejo, siempre aconsejo que leas la Biblia. Hay quienes me dicen, es tan aburrida. Tú sigue insistiendo. Hay cosas aburridas que soportamos, porque sigue insistiendo. El Señor prueba los corazones, prueba la intención que hay en el corazón. No es un libro cualquiera como se ve, es un libro que cambia las vidas. Lee la Biblia, escucha la palabra, porque eso es importante. Y hay muchísimas cosas que Dios ha hecho, muchísimas cosas que Dios seguirá haciendo y también quiere hacer en tu vida, quiere provocarte al cambio. Tal vez estás en ese terremoto que yo me sentí, porque quiere llamarte tu atención a algo para la eternidad, para una vida y una vida en abundancia. Tal vez los problemas, las necesidades, porque muchos, porque hay apretura, porque hay escasez, consideran, Dios no está conmigo, porque hay problemas, porque hay conflictos, porque no le caemos bien a todos. Dios no está conmigo, pero no te equivoques, solo te están probando. Qué tan valientes somos, qué tan fuerte es nuestra fe para continuar, porque Él nunca falla, Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, que es el que está motivando. El Espíritu Santo nos motiva. El Espíritu Santo yo sé que me guió, porque pude ir a caer a cualquier otra situación, pero me guió a través de la Escritura, la Biblia, la palabra profética más segura. Así que en medio de la batalla, recuérdate que si estás aquí, es porque Dios tiene un propósito, aunque tú creas que no, era lo que yo pensaba, que ya no había un propósito. Es más, yo decía, si Dios existe, yo decía, si Dios existe, si me puede oír, qué confusión tan tremenda, de verdad, qué confusión. Él existe, Él puede vernos y puede escucharnos. Su oído está siempre atento. Y el Señor acudió. Aquí estoy, pero yo no le atinaba, ¿verdad? Estamos desconectados. Así que mi propósito en esta hora es
que tú anheles el cambio en tu vida, que reconozcas la condición en la que estás, que aunque el pecado en el momento se ve bonito y divertido tal vez, o se pasan ratos agradables, yo te aconsejo que busques vida, la vida que permanece, que solamente en Cristo Jesús. Y si Él se fue y dejó al Espíritu Santo, el Consolador, precisamente es para que nos ayude. Él está auxiliándonos para poder alcanzar aquello que el Señor ya preparó adelante. Así que yo te bendigo y ruego que sean desatadas las amarras, que sean desatadas las ataduras, que toda confusión en la mente sea cancelada, que tú puedas ver a ese Dios todopoderoso y acercarte, haciendo a un lado orgullo, haciendo a un lado incredulidad, que te puedas acercar al que vive y permanece, y que puedas doblegar tu cerviz, que es lo que más cuesta, humillarnos. Pero si Él se humilló, haciéndose hombre, cargando con toda la suciedad del pecado que estaba en nosotros para librarnos, ¿quiénes somos nosotros para no doblegar nuestra cerviz y reconocerlo a Él, que es el Todopoderoso, que es el que gobierna, es el Señor de señores, es Jehová de los ejércitos? Así que yo te bendigo, tú que estás escuchándome, viéndome, yo te bendigo, que sea cambiada la ruta de tu vida, y que si estuviste, si te apartaste por todo lo que nos rodea negativo, precisamente para apartarnos, yo te digo que seas valiente y que lo busques a Él, que nunca nos falla, Él nunca nos va a fallar. No se gobierna según nuestros pensamientos. Recuérdate, no es en nuestro tiempo, es en su tiempo, y es con los métodos que Él sabe que son efectivos. Para mí fueron muy efectivos, siguen siendo muy efectivos, porque yo sigo en el proceso de avanzar, de rendir y de cada día entregar, como dice Romanos 12, subiendo al altar para en sacrificio vivo, agradable y perfecto, doblegarnos, entregarnos, y que sea renovado el espíritu de nuestra mente. Yo le ruego al Señor que sea renovado el espíritu de tu mente. Dios ha sido bueno. Muchísimas cosas yo quisiera contarte, pero ¿para qué te voy a contar más? Si tú tienes también algo que contar, si rindes tu corazón al Señor, de verdad hay un cambio para nosotros. Así que Dios te bendiga, que el Espíritu de Dios opere y que se quiten esas amarras, esas ataduras, esos gustos que ya adquirió el alma, que seas desatado en todo, en el nombre de Jesús. Así sea. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.